¿Qué tal, señores? Muy buenos días, qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Aquí estoy, una servidora Edith Febles y bueno, Indira y Germán y toda la gente que está en sintonía a esta hora. Hola Indira, buenos días. Saludos. Germán, hola Indira, hoy de vez en cuando saludos. Tenemos el mismo tono. De vez en Mira, cuando. De cuando en vez. Solo falta que Germán tuviera el azulito también. Y ya lo traigo mañana. El trío Matamoros. Bueno, el moro está caro. El trío Matamoros. No, así que ni el moro se puede matar, está carísimo. Tenemos hoy en la conversación principal, es una conversación como distinta, en cierto modo, y que nos alegra poder tenerla aquí. Vamos a conversar con una ciudadana ucraniana, desde Ucrania. Ella reside en República Dominicana. Ustedes saben que Ucrania está en una situación de guerra. A veces a uno se le pasa o se le olvida, piensa que la vida va tan normal para tantos seres humanos que están sufriendo. En una época de tanto desarrollo tecnológico, donde nosotros donde vimos que un médico español hizo una cirugía, dirigió una cirugía, no cualquier cirugía, un trasplante de riñón a alguien que estaba en Pekín. Wow. Sí, y él manejando la estructura, a alguien que está en Pekín. O sea, los seres humanos hemos llegado a este nivel de avance tecnológico. Tomamos un teléfono todos los días, ustedes ponen el teléfono y el teléfono ve tu cara y entras. Y un banco que tienes ahí colocado su sistema y entras al banco, pagas sin necesidad de ir a hacer una fila. Quiere decir que hemos avanzado muchísimo en materia tecnológica y es un avance que va más. Sin embargo, hay unos retrasos tan graves donde los seres humanos no son capaces de sentarse en una mesa y dirimir las diferencias. Los órganos internacionales para nada sirven, las cumbres tampoco. Cuando un país, un imperio, uno que tenga más fuerza, decide con balas resolver sus asuntos. Entonces Ucrania se encuentra en una situación de guerra, como está ahora mismo todo lo que se está viviendo en la Franja de Gaza. Sí. Y en el Líbano también. Sí, allá iba porque Gaza es prácticamente un cementerio, es un encierro, es gente que no puede ir para ninguna parte. Y ahora está el Líbano, que vive una situación similar, comenzando, pero cada día ustedes se imaginan 500 personas, 50 niños, o sea, es una tragedia. Nosotros vamos a hablar sobre todo cómo lo llevan, cómo va, hay espacios de solidaridad internacional. Esta joven ucraniana en República Dominicana también anima a los que quieran participar de un proyecto de cooperación destinado a niños. Y bueno, va a ser bueno tenerla para hablar de esto, de su cultura, de cómo llegó a República Dominicana. Perfectamente castellano, es dominicana prácticamente, por la forma de hablar. Entonces, eso será en un rato, porque ayer, nosotros tuvimos una entrevista sobre los útiles dañados que se encuentran en un almacén. Yo estuve junto con la productora de la noche, Glicendi Jiménez. Todas esas cajas acumulan zapatos, mochilas, cuadernos, libros, útiles escolares dañados, que están ahí, que fueron traídos al país desde China y que los pantalones tienen una frágil tela que venía ya con óxido. Los zapatos usted le toma, lo agarra y se parte, se le queda en la mano un pedazo. Las correas llenas de óxido, miren ahí, esos zapatos. Pusieron en evidencia algunos de ellos, todo esto dañados. Hay un debate sobre el precio porque sabemos que costaba todas estas mercancías 100 millones. Según lo que decía... De acuerdo a lo que declaró el director de INAVIE, Víctor Castro. 100 millones. Sin embargo, él mismo reconoce que ha encontrado evidencia del pago de 40 millones de pesos. Es una empresa que se ha señalado ser vinculada al señor Alexis Medina, que vendía de todo, ustedes saben, hermano del entonces presidente de la República, y apenas comenzaba el gobierno, porque esta negociación data del año 2012 y llegaría a ellos en el año 2013. Hay unas declaraciones de la directora, de la ministra de Educación en ese momento, que era Josefina Pimentel. Ella dice básicamente, dejen los zapatos, que es más interesante que yo, sí. Ella dice básicamente, Josefina Pimentel, que no se recibió de forma definitiva. Lo que yo interpreto de sus palabras, Indira, hay una transcripción por ahí. Sí, la tengo aquí. Para verla, es que
ella está señalando que fue como una recepción temporal, ¿no? Ella informaba como iniciando, que no fue una recepción definitiva. Sí, ella dice primero que ella no aceptó ni pagó útiles escolares dañados cuando estaba en esa posición en el Ministerio de Educación, y refiere: nuestra responsabilidad fue abrir la licitación, adjudicarla, recibir las muestras y rechazarlas porque no cumplían con las especificaciones técnicas planteadas. Yo hice el proceso de licitación, pero no autoricé la recepción definitiva de estos materiales porque no cumplían con las especificaciones y la calidad requerida. Y ella dijo cuáles fueron las fases que se agotaron para la compra de estos uniformes, de las mochilas y de los zapatos. Ella prácticamente responde, obviamente, a las declaraciones del director de INAVIE, que ayer en la entrevista, Edith, y tenemos ya ese corte, él refería que, porque le preguntamos sobre licitación, y él decía: no sé si en efecto hubo una licitación como tal, pero aquí Josefina Pimentel dice que sí. Bueno, el tema de cómo se hizo, porque bueno, él no conoce, pero yo creo que aquí hay una palabra clave. Ella dice: no autoricé la recepción definitiva. Habría que preguntarle si se autorizó la recepción temporal. Porque la temporal duró 13 años. La temporal puede durar 13 años, porque el problema es dar ingresos. No, si ella, ella lo que explica es que no autorizó que se aceptara definitivamente hasta tanto se hiciera el estudio sobre la calidad. Sí, Germán, pero tú dices, perdón, la palabra definitivamente, yo no acepto definitivamente esto, pero la pregunta es: ¿se recibió temporalmente? Porque de temporal se quedó hasta ahora. Exacto. O sea, 13 años. Hay una brecha. La palabra, porque una cosa es que te diga literalmente, nosotros no aceptamos esa mercancía porque no servía. ¿Tú entiendes? Pero cuando tú dices: no acepto la mercancía de forma temporal, la pregunta es: no acepto la mercancía de forma permanente, se aceptó de manera temporal. Recepción definitiva. Y no porque iban a investigar, Germán, sino porque ella refiere porque no cumplían con las especificaciones y la calidad requerida. Exacto. Eso es lo que ella comenta, que entonces, ella no autorizó definitivamente. No, porque ella... Hasta que no se hiciese el estudio de calidad y que se terminara, porque ella decía: no tiene, el señor que referíamos, Carlos... El señor Claudio. Claudio Guzmán. Claudio, en el año 2013... Que hay que sacarle su comida aparte a este funcionario, que dijo: mira, eso no sirve, eso no está de calidad. Entonces, pero él lo hizo constar. Él lo hizo constar. No, le dio una orden: acéptalo, recíbelo. ¿Quién le dio la orden? Yo lo voy a recibir, está bien, pero aclaro. Si no fue la ministra. Ajá, esa es la pregunta. ¿Quién le dio la orden? Recordemos que se señala... Él está ahí, está vivo. Sí, sería bueno. Él está vivo. Mira, con relación a esta indumentaria, en el 2013, el señor Claudio Guzmán firmó como encargado de despacho de almacén, y dice en una nota que tenía un conduce provisional, ¿tú ves? Provisional. Sí. Debido a que no se han determinado la calidad de los artículos, o sea, le pusieron provisional porque no se determinaba la calidad de los artículos. Según dice la gente del INAVIE, él recibió una orden superior. No lo dice aquí en esta partecita, pero sería bueno saber quién le dio la orden. Y también, Edith, si ella refiere, porque aquí leo más abajo que se determinó en ese momento que una vez se evaluara cómo estaban esos materiales, entonces ya pasaría a la otra etapa de recepción definitiva. Entonces, si bien ella no aceptó en su momento que se quedara definitivamente, esa evaluación se llegó a hacer, porque yo pienso que es una pregunta también que tendríamos que hacer. ¿Se llegó a hacer porque ella aceptó en su momento? No, hay que investigar un poco más sobre esta mercancía. Entonces, la mercancía en un almacén, pero durante su gestión, ¿ella llegó a hacer esa evaluación? ¿Y qué pasó durante todo el tiempo posterior? Porque estamos hablando de 3 o 4 ministros, ¿no? O sea, eso ha estado desde el 2012. Pero fue apañado, desde el 2012, fue apañado 2013, por gente que estuvo ahí. Teniendo esa fuente de contaminación y de polvariedad. No, y pagando porque eso hay que pagar por tu mantener. Lo llevaron al Ministerio Público. Mira, yo quisiera poner lo que dijo Castro sobre Josefina Pimentel, porque Indira le hizo la pregunta, literalmente. Las declaraciones de ella ayer, creo que fue en el show de mediodía, pero ella antes que eso también había hablado. De eso también ella había hablado. Y fue con referencia a ese momento que Indira le hizo esta pregunta. Vamos con Castro sobre Josefina Pimentel. Hay unas declaraciones, señor Castro, de la ex ministra de Educación, Josefina Pimentel, y ella refiere 2 aspectos. El primero es que la institución en su momento decidió descartar al proveedor debido a que los productos entregados no cumplían con los estándares de calidad
Y luego hay algo que ella apunta y es que la licitación que se realizó en ese momento era de 40 millones, no los 100 millones que usted comenta que vale en total esta mercancía. La distinguida dama, Josefina Pimentel, intenta desmentirnos, lo que hace ratificar la denuncia que nosotros hemos hecho. Ella ratifica que ella fue quien compró esa mercancía. Ella dice que pagó solo el anticipo y ella dice que se resistió a darle entrada porque la mercancía estaba en malas condiciones. Es verdad, lo dice Claudio Guzmán, el encargado de almacén, pero luego recibió instrucciones de recibirla. Ella dice que se recibió la mercancía y que no se utilizó porque estaba dañada, pero señor, ¿en qué cabeza cabe que si una mercancía que usted compra le llega en malas condiciones, usted le va a dar entrada de manera provisional? Y es tan provisional que fue en el 2013, porque fue en el 2012 que se compró. Es tan provisional que hace 11 años que está de manera provisional entonces en los almacenes. Usted no debió recibirla. Se pagó el dinero. Yo no estoy acusando a la distinguida dama de que ella sea responsable de eso. Sencillamente que ella emitió la orden de compra, según ella pagó el anticipo y la mercancía se recibió. ¿Cuánto se pagó, señor Castro? De anticipo, yo he encontrado 12 libramientos. ¿Por cuánto valor? Por un total de 40 millones de pesos. Esos son los libramientos que yo he encontrado, así buscando. O sea, el Estado Dominicano pagó 40 millones. Bueno, no, yo no sé si pagó el total de los 100 millones, pero yo he visto... ¿Usted ha encontrado evidencia de 40? He visto libramientos por 40 millones. La licitación fue en 100 millones. Pero lo que se llegó a pagar fueron 40 millones. Porque eso es lo que ella dice. Yo, Indira, no puedo tampoco aseverar, confirmar que se hizo una licitación. En ese tiempo se entregaban los procesos de compra a un oferente preferido. Si ustedes se dan cuenta, esa compañía que recibe la mercancía está en procesos en la justicia. Si ustedes la buscan, la UGAMA, y ustedes pueden buscar quién es el responsable de esa firma, se van a dar cuenta que eso probablemente, no puedo confirmarlo, que no fue un proceso de licitación público y contradictorio. Bueno, ahí están los datos. Para que ustedes puedan ver esta entrevista completa, vayan a nuestras cuentas en redes sociales, tanto de Telesistema, El Día RD, así nos encuentran, donde está íntegra la entrevista que hicimos ayer al director de INAVIE, que al principio se lamentaba y decía, qué pena que no sea básicamente para hablar de la cobertura del 100% del estudiantado de los útiles escolares, lo cual también ha sido un proceso. Mientras nosotros ayer, que era un día festivo y quizás muchos de ustedes estaban camino a la playa, otros se quedaron dormidos por más tiempo, y por eso también hemos entrado un poco en este tema. Estábamos en esta entrevista, había mucha gente que también estaba en sintonía, y de esas personas que estaban en sintonía, muchos eran educadores, personas que participan también administrativamente en diferentes escuelas del país. De todas las escuelas públicas del país recibimos mensajes lamentando que mientras ellos estaban pasando trabajo para tratar de que un pantalón, unos zapatos, una mascota alcanzara para un estudiante, tuviésemos una situación tan ignominiosa como esta, tan dañina, tan vergonzosa, de que usted tiene unos productos dañados. O sea, eso va directamente. Muchas veces uno de los mayores desafíos que hay con la corrupción es poder demostrarle a la gente el vínculo que hay entre corrupción y la falta de servicios. Tú le dices, mira, por cada peso que se roban, es un peso menos para hospitales. Por cada peso que se roban, es un peso menos para construirte las calles en un camino vecinal. Por cada peso que se roban, es un peso menos para educación. Por cada peso que alguien hace una marulla, es un peso menos para los servicios públicos. Pero eso digamos que es a nivel, como que se queda muchas veces de una forma que no se puede transcribir en la práctica, que para algunos ciudadanos es difícil a veces comprender. Y en República Dominicana se comprende más, de ahí que nacieron los movimientos contra la corrupción, pero hay gente que todavía le cuesta comprender cómo ese dispendio se traduce en falta de servicio y le afecta de forma real su vida. No es algo que esté en el aire, es de forma real. Pero si hay un episodio que demuestra el daño que puede hacer cuando se maneja una cosa así, de esta forma, es ese, porque usted está viendo los zapatos ahí. Esos zapatos le faltaron a niños dominicanos. Nosotros hace 3 años, me llamaban del que hubo un reparto, vinieron aquí, buscaron las cajas,
Y entonces a las escuelas le repartían, los directores de distrito llevaban y le daban a las escuelas una cantidad que no alcanzaba. Muchas escuelas públicas nuestras, los maestros, lo que tuvieron es que ingeniársela y les decían, oye, yo no te puedo dar completo todo, papá y mamá, niño que viene acá, porque no tenemos todo. Entonces le daban un zapato, a otros le daban las mascotas, a otros le daban, y era así repartiendo, haciendo de eso, de esa miseria. Yo recuerdo que para entonces hablaba con el director de INAVIE y poco después él me dijo, mira, vamos a encaminarnos, el presidente autorizado y se va a encaminar a una cobertura de 100% en útiles escolares. Eso finalmente se alcanzó este año. Pero eso que estábamos viendo ahí no se debería quedar así, o sea, es una cosa que tú no puedes comprender. Ayer cuando estábamos terminando la conversación con Víctor Castro, recibí una información y es que este proceso fue parte de una investigación que se comenzó a investigar, que alguna persona vinculada al proceso fue interrogada al menos en la Procuraduría General de la República. No tenemos noticias, porque quien me lo hizo saber es una persona vinculada al mundo del derecho, de los abogados. Como los abogados están presentes en los interrogatorios, se enteran, siempre constituyen una fuente idónea para uno saber lo que pasa en ese proceso. Lo estaba mirando y me comunicó. Pero ese caso no debería quedarse así. O sea, ¿en qué nos vamos a quedar? En la trituración, porque, oigan esto, todo eso que ustedes ven ahí, que es una fuente increíble de contaminación. Yo me paraba en la entrada del almacén, que es grandioso, con mascarilla obviamente, y no pude entrar porque como vengo con mi situación de pulmonar, si yo entro ahí me lleva quien me trajo. Entró Glisecdi. Y ayer le preguntamos al señor Castro qué van a hacer. Él dijo que lo van a triturar. Vean eso, Sí. hacer un consomé con eso. Vamos a ver a Castro en este último corte cuando se refiere a lo que va a ocurrir con todas esas cajas valoradas en unos 100 millones de pesos, de los cuales hay constancia al menos del pago de 40 millones. Vamos a verlo. Señores, esta mercancía no sirve ni para el reciclaje. Wow. Ni para el reciclaje. Y lo vieron, las cámaras lo pueden ver. Y le vamos a invitar un día de esto, probablemente el viernes, a el proceso de trituración, no de incineración, de trituración, porque por asunto ambiental no podemos incinerar. Pero la vamos a triturar y la vamos a entrar en funda y luego la depositaremos en un vertedero, que ojalá fuera un vertedero que no fuera cielo abierto, sino cerrado. Pero esa va a ser el proceso y lo vamos a hacer ante el país. Ok, estamos entrando de nuevo. Van a triturarlo. Nos invitó Germán. Yo no puedo ir porque, como le digo, no vaya. Me muero. Sí, porque eso es un polvillo. Lo que yo eso es delicado, quisiera, pero, oye, se oye drástico, draconiano o lo que usted quiera pensar. A mí me gustaría que trituraran a alguien. Ah, no, Germán, por favor, pero... Espérate, no, pero, espérate, por favor. Por Dios. O la cartera, qué sé yo, que el que vendió eso dañado, que lo llevaran ahí. Pero ni, Y aunque sean los zapatos de él que lo trituran pero ni también. yo ni ave, Pues se oye draconiano a esta hora y se oye duro. Pero es que te está robando el futuro de la gente, de los niños. Y eso no puede. pero en vez de triturarle la puede cartera, seguir. Herman, Sí, que le trituren algo, no, algo. En vez de triturarle la No cartera. puedo decir en público mira, lo que yo quiero que le Si es trituren. la cartera, vamos a incautarla. Pero no, Germán, tú ni yo ni Aves te gana. Yo estaba diciendo el otro día. No, y ninguno. la gente como que, pero por Dios. No, quiero porque decir. está bien, o sea. Ahí viendo la alta grande. No, espérate, deja a la Virgen quieta, por favor. Hermano tiene un cañonador, una máquina trituradora. Dejemos a la Virgen allá en el altar. No, quien tú quieras, pero eso es muy serio, Herman. No, está bien. Gente. Saben que estoy hablando en términos obvio que yo no voy a querer que trituren a una persona. Pero esa persona que vendió eso, a los que se robaron ese dinero, ¿verdad? Deberían pagar las consecuencias. En la justicia. En la justicia, y que la justicia lo triture, si tiene que triturarlo, digo moralmente, digo económicamente, que pague. Pero obvio que usted sabe que estoy hablando en términos muy figurados.
Sí, pero a veces uno se pone bruto. Sí, pues yo me pongo bruto. Cuando uno le escucha literal, porque a veces yo entiendo, eso es un lenguaje de inteligente. Sí. Pero cuando dice, tritúrenle algo y yo sé lo que le va a hacer. No, oye bien, es que van 12, 13 años de ese robo. Yo entiendo y uno apaña al otro, y uno tapa al otro, y uno tapa al otro. A eso iba se hace la denuncia y se queda así. Entonces, ahora tiene que actuar el Ministerio Público. Exacto, el Ministerio Público. Este gobierno que fue que descubrió eso y que marchó una parte de el propio Víctor Castro marchó ahí, nosotros que marchamos, todos. Queremos justicia con este asunto, no una denuncia pura y simple y que se quedó ahí, ya bueno, y esos millones en las manos, en las cuentas de las personas que nos trituraron el futuro, porque eso es lo que han hecho. Hay una empresa que vendió, vamos a decir la empresa que vendió. La distribuidora La Ugama. La Ugama. Sí, pero Germán hace un apunte sobre esos años que pasaron, y Edith lo refería anteriormente. Uno tendría que hacer un listado de cuáles fueron los ministros de educación a partir de 2013, que es cuando sale Josefina Pimentel, porque ella estuvo de 2011 al 2013, de 2013 a la fecha. Sé que en 2013 entra Carlos Amarante Baret, luego continúan con otros ministros de educación. Entonces Germán dice, este gobierno descubre que eso estaba ahí, pero en realidad fue este gobierno que descubrió eso, porque si usted es ministro de educación, usted llega y hace un recuento de todo lo que hay, de lo que no tiene, de lo que falta, etcétera. Y usted tiene que ver que hay una mercancía en un almacén valorada en qué sé yo cuántos millones de pesos, que son tantos útiles escolares, que está ahí. Entonces, esos ministros que pasaron, ministros de educación que pasaron durante esa gestión del PLD, que sabían al respecto, tenían información sobre eso y la callaron. Y algo que apuntaba también el director de INAVIE, Víctor Castro, con referencia a cómo ellos también tienen información sobre esa mercancía, y es con relación al trabajo que está haciendo la unidad antifraude de la Contraloría, si no me equivoco, él refería a eso ayer, porque hay otra pregunta que se hace la gente. Desde que este señor dio la voz de alarma sobre este punto, la gente dice, ven acá, pero ¿habrá algún tipo de sometimiento? ¿Se quedará eso en que se trituren, qué sé yo, cuántos útiles escolares que todavía hacen falta aquí en nuestro país? ¿O se someterá a alguna persona? Hay una investigación en curso. Él refería que hasta la fecha no podían deshacerse de esa mercancía porque era cuerpo del delito. Bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? Yo debo decir que la razón por la que nosotros hemos entrado en este tema es porque se conoció que primero se habló de quemar, después de triturar, nos especificaron, y cuando se habló de quemar, pedimos al INAVIE que nos permitiera el acceso al almacén, porque no es lo mismo decirlo que verlo. O sea, si usted lo ve, usted ve las imágenes que le hemos estado mostrando. Esa imagen de ese zapato. Sí, que no se abrieron más porque hubo un problema. Cuando movían las cajas se desbarataba todo. Wow. Entonces, eso es el moho, eso es el moho. También porque el tiempo que tienen de la gente, sí, almacén las tiene cosas que ver. acumuladas, eso tiene un costo. Pero yo estoy de acuerdo que inviten a quien vendió eso, que participe ahí, que vea, mire, usted fue que vendió esto, eso es lo que usted vendió, lo que usted cobró. Una de las tragedias que tiene el ámbito de estatal es recibir cosas dañadas en los hospitales. A mí, por ejemplo, me decían de cuando ocurrió el terremoto en Haití, aquí trajeron a muchos haitianos muy gravemente heridos, ambulancias y todo. Eso fue un trabajo muy serio que se hizo acá de asistencia a Haití. Yo estuve en Haití a las pocas horas y yo recuerdo que yo veía que los que estaban arreglando la luz, los que estaban arreglando el agua y todo, eran las brigadas dominicanas. Cuando ocurrió el terremoto trajeron a muchos haitianos heridos. Algunos de ellos recibieron servicio en el hospital en el Darío Contreras, en el hospital Darío Contreras, y algunos de ellos fueron beneficiarios de utilizar una máquina, que es la máquina hiperbárica, que se utilizó en el Darío Contreras. Esa máquina después desapareció. Después se me acercó alguien del área de la salud, me dice, ¿dónde está? Y claro, cuando miré hacia atrás y me puse a buscar los elementos, encontramos que el doctor Leonel Fernández hizo una inauguración de una moderna emergencia en el Darío Contreras, sí, que tenía sus cosas. Después volvieron a decirnos que se reconstruía otra nueva emergencia, los equipos desaparecidos. El hospital del Ceibo,
que tienen años y años construyendo, que no entiendo por qué pasa eso, ¿verdad? Y que lo tiene alguien que tengo entendido, no es ingeniero, que tiene conexiones y demás. Yo tengo 3 momentos de grabación del Hospital del Ceibo. De hace algunos años, trabajado todavía con Zapete, fui, grabé. Y tengo esas imágenes. Posteriormente, he trabajado con Altagracia Salazar, grabé. Tengo esas imágenes. Posteriormente, fui con Altagracia Salazar, grabé. Y tengo esas imágenes. Son 3 momentos. En todos esos momentos hay cosas que están que luego cambian. Que cambian. O sea, te ponen algo y en ese proceso de corrupción se quita eso, se pone otra cosa. Se pone otra cosa, se pone otra. Entonces, tú te preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué pasan los años y ese hospital sigue en la misma carencia, en las mismas penurias, en la misma dificultad? Entonces, así encontramos en cada caso del país, o sea, no estamos hablando. Y debo decir que este gobierno ya es el segundo mandato del gobierno del PRM. O sea, se va a hacer la molienda de esto en el segundo mandato. Le preguntamos a Víctor Castro ayer, porque hay mucha gente que se preguntó por qué ahora y por qué el gobierno, si tenía 4 años, no lo hizo. Sí, se lo preguntamos. Eso me están preguntando. Y es importante decírselo. Lo que él dice es que hay que hacer un trámite burocrático, pedir una serie de permisos. Él inició el proceso. Y la gestión pública, aunque hay un factor que se llama burocracia cero en este gobierno, la verdad es que la burocracia es lenta, o sea, entonces tenían que pedir permiso a medio ambiente, hablar con salud pública, y él fue citando ayer en esa entrevista, que la pueden ver, cuáles fueron las razones para llegar, porque eso además hay que tomar en cuenta que estuvo, y esto es muy importante, la Contraloría General de la República estuvo ahí, un equipo de investigación. A mí me parece que de las investigaciones más serias que se están haciendo en República Dominicana son las de la Contraloría, que de hecho fueron acosados en su momento. Y son serias también, entre otras cosas, porque no solo están investigando el pasado, también el presente. De funcionarios de este gobierno, la Contraloría ha documentado cosas y dice, mira, eso no puede ser. Y han mostrado procesos con irregularidades. Algunos decían, ¿cómo es que este gobierno se ataca a sí mismo? Eso es útil, que la mirada no se detenga solo en lo que pasó, porque no podemos decir que fue, que eso fue una gente que eran del PLD y que ahí se detuvo la corrupción. Si pudieras decir que todo terminó ahí, tú pudieras hacer una fiesta de palo y de cuidarte y cerramos esto y todo el mundo a bailar felices que estamos en el paraíso. No, todos los días hay alguien que está inventando un mecanismo y una forma de coger lo que no es suyo. A nivel personal, a nivel estatal, a nivel de lo que sea. Siempre hay alguien que está pensando con mucha avidez por tener lo que no es suyo. Edith, tú referías, por ejemplo, el tema de la cámara hiperbárica del Darío Contreras, que es un aparato que se utiliza para salvar extremidades o incluso la vida de una persona. Eso desapareció. Pero también en ese momento había un departamento de anatomía patológica y con la reconstrucción que hizo el OISOE en su momento, todos los equipos que estaban ahí desaparecieron. Desapareció algo que se utiliza para biopsias por congelación, desaparecieron microscopios, etcétera. Todo lo que había en ese departamento de anatomía patológica no se sabe dónde fue a parar. ¿Tú sabes qué me pasó a mí con el Darío Contreras? A propósito, cuando llegó esa información, estaba preguntando, y lo referimos aquí, pero como una cosa sustituye a la otra, es como la luna que releva al sol y así mismo, y un día viene y al otro día viene con sus propios afanes. Me llamó una señora, estábamos aquí, habíamos hablado de eso, y me llamó una señora, me dice, mire, a mí me pasó algo muy curioso. Yo estaba con una tía mía que está muy grave, fui al hospital Darío Contreras, y cuando estaba allá me dieron unas indicaciones para un tipo de analítica. Entonces, yo fui a una oficina dentro del mismo Darío Contreras donde hacían esas analíticas, y me dijeron que tenía que pagar. Yo le dije, ¿cómo que pagar? Y me estaban cobrando como si fuera privado. Yo le dije, ¿por qué yo tengo que pagar? Y dice, no, lo que pasa es que este laboratorio es privado. Oigan eso. Sí, señora. Entonces ahí yo pregunto y comienzo a preguntar. Señores, y yo lo tengo incluso escrito, lo dije en ese momento, pero las cosas pasan. ¿Cómo es que en el Darío Contreras opera un laboratorio privado? No, lo que pasa es que en varias entidades, hospitales públicos, consignaron a empresas privadas que hicieron dentro de las instalaciones públicas el negocio. Entonces tú sabes, entonces desaparecen los aparatos y tú tenías, yo tengo hasta los nombres de las empresas, son varios laboratorios, opera en varios hospitales públicos del país. Yo no sé, de eso hará, bueno, creo que estaba Uchi todavía, o sea, poco más de un año, cuando eso pasó, cuando tuve la información, no sé si de allá a acá lo han eliminado, pero hice bastantes preguntas de entidades privadas
con instalaciones dentro de los hospitales. Otra cosa que tuve un día fue en un hospital en la zona norte del país, llevaron un aparato, no me arriesgo a decir el nombre del aparato, puede que falle. Recuerdo cómo termina, pero no me arriesgo. Pero un aparato importante. Fueron a ver y le dicen, no, que aquí vino la doctora fulana y se lo llevó. El aparato estaba operando en una clínica privada. Ella se llevó su aparato. Pero hay algo peor, hay algo peor. Y lo regresaron. Hay algo peor. Porque hubo alguien que dijo, ¡me lo regresan ahora mismo! Entonces regresaron el aparato, pero la doctora siguió siendo doctora y siguió siendo parte del ámbito de la salud. Ahí voy, compañeras. Miren, hay algo peor que el robo de los equipos, que es sempiterno, eso ha sido siempre. Aquí Trujillo se robó medio país, se robó el país. Y todo era de él. Luego se fue Trujillo, pero un grupo de gente se cogió a las empresas que eran supuestamente del Trujillo, supuestamente del Estado, y ya la tienen particular. Bien, todo eso lo saben. Pero hay algo peor que es lo del robo del equipo, y tiene que ver con que un trato te da, no digo todos, ojo, no digo todo, incluso hay médicos que lo hacen muy bien porque dicen, mira, yo no te puedo dar un trato de calidad aquí porque no hay equipo, porque etcétera, etcétera. Las condiciones no son ideales. Ve a tal sitio que yo te voy a atender allá. Eso pasa. Igual que médicos, me consta, que dicen, mira, aquí te sale muy caro en su consultorio privado. Y dice, ve al hospital tal, que ahí yo trabajo tales días. Sí, los hay, gente con verdadero humanismo. Pero, ojo, algo peor que el robo de los equipos tiene que ver con que un médico, y los hay también, que te dan un trato en el hospital como de perro, ¿verdad? A lo nadie, a lo Jean Valjean, a lo que no tienen nombre ni apellido, desecho humano, ahí en el hospital, te tratan como lo que sea o como lo que no sea. Y entonces, si tú pagas, ese mismo médico, esa misma persona, en un hospital, en una clínica privada, en su consultorio, entonces es otro way, otra forma, otra manera, una sutileza, una delicadeza, un trato humanizado, un trato como cliente que puede pagar su dinero y con decencia. Es decir, eso también hay que verlo de alguna manera. Repito, hay médicos que no son así, muchos que no son así, que incluso, me consta, que te dicen, aquí esto se sale muy caro, tú no puedes pagarlo. Ve al hospital, al Moscoso Puello o al NEI, que allí yo trabajo, tales días y te voy a atender o te voy a mandar donde un colega que allá te puede resolver y te cubren. Pero lo que se da también es lo inverso, de gente que en el hospital te trata como animal y en la clínica privada o en su consultorio privado como un don, como una gran señora. Eso es grave también, porque eso tiene que ver con el alma del individuo, tiene que ver con el humanismo propiamente hablando. Nosotros tenemos que irnos a la pausa, tenemos una conversación ahora. Yo no sé a ustedes, pero a mí me molesta mucho la risa de los imputados del caso de Paola Santana Escalante. Hoy. La joven que fue asesinada, vejada, violada, abusada dentro de las instalaciones de una zona franca donde ella trabajaba de noche. Hemos requerido algún tipo de información, no existe todavía. Es un caso que el Ministerio Público ha manejado con muy bajo perfil y muchas carencias. A mí me parece que la justicia debe alcanzar a todos, incluyendo a los hijos de la gente que no tiene recursos, que no tiene medios de comunicación, que no tiene posibilidad de tener voz. A la familia le invito a que haga lo que hizo la familia de otra Paola Languasco, que fue asesinada, y el padre se convirtió en un vocero de programa en programa y de sitio en sitio reclamando justicia. Pero yo creo que todos nosotros estamos claros de que no puede ser que simplemente nos digan que el Ministerio Público no documentó, que un archivo provisional y que eso se termine ahí. Sabemos que las cosas provisionales se hacen permanentes, si no pregúntenle a los que entraron de forma provisional las cajas con los útiles dañados del INAVIE, que antes era Ministerio de Educación, que lo compraba. Esta chica no puede ser un expediente provisional, no puede estar archivado, no se puede quedar en un archivo y este país no lo puede soportar. Y yo creo que uno de los retos que tenemos es ponerle rostro a cada gente, la risa de los tipos, que además de eso la acosaban, a todos nosotros nos molesta y nos debe molestar, puede ser la hija, la sobrina, la prima, la hermana, la familia, uno de nosotros. La justicia no se hace solo por los que mueren. Cuando los tribunales de justicia en cualquier país del mundo se sientan y juzgan a quien mata,
Ya no lo hace solo por el que muere, porque el que se muere se murió y no lo van a recuperar. Se hace porque esa persona tiene dignidad, porque tiene derechos, porque todo eso ha sido vulnerado. Pero más que eso, y por eso es que los estados, los gobiernos tienen, las sociedades tienen gente que lucha reivindicando el bienestar colectivo, porque quien hizo eso es un peligro para todos los demás, para el futuro. La persona o las personas que mataron a Paola Santana Escalante son potenciales asesinos, son un riesgo para la familia que ellos tienen, para las mujeres de sus familias, para las esposas si es que tienen, para las novias si es que tienen, para sus hermanas si es que tienen, para sus vecinas o para cualquier otra empleada que trabaje junto con ellos. Pero además, la empresa que le pusieron una multa risible no atendió a las denuncias de Paola de que estaba siendo acosada dentro de las instalaciones en las que ella laboraba. Así que yo no me conformo, yo creo que de vez en cuando y cada día estaremos mencionando que yo creo que esta es una de las páginas más bochornosas que tiene el Ministerio Público. Tienen que poner los recursos que el Ministerio Público los tiene cuando quiere investigar. La policía los tiene cuando quiere investigar. Si Paola, en vez de ser hija de una familia que nadie conoce, que es una muchacha de origen muy humilde, muy pobre, porque evidentemente tenía que trabajar en una zona franca en horas de la madrugada para poder pagar sus estudios, fuera hija de un ministro, de un funcionario, de alguien político que tenga influencia, de un juez, de un fiscal, de un periodista, probablemente el destino de esa investigación no sería el archivo temporal. Entonces tenemos que elevar la voz para que esa temporalidad sea efectivamente temporal, que ya de temporal por sí misma es vergonzosa. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos tenemos a una ciudadana ucraniana que reside en República Dominicana. Con ella vamos a conversar de todo lo que está pasando y de los signos de solidaridad con su gente que está ahora mismo en un estado de guerra.